Hola, esto es Mandarax, es un programa de ciencia que hacemos Leonora Spooky Milán Ah, y Ale Brujita Ortiz, como en Los Simpson, porque nuestro este es un especial de Casita especial, del Horror. es un especial casita del horror de Halloween, en el que hablaremos de Halloween mexicano. Vamos a hablar de algunos sustos mexicanos de ayer y hoy. Por ejemplo, uno que a mí me atormentó personalmente muchos años, La Llorona. ¿Y qué tiene que ver con que nos den tanto miedo sus gritos y los gritos en general? Después vamos a hablar de los nahuales, o sea, esa gente que se convierte de humano a algún animal misterioso y adopta su cuerpo y personalidad, y en qué situaciones puede pasar esto en la vida real o no real. Que tiene que ver con cómo generamos la percepción del cuerpo y cómo entonces podemos generar una percepción distinta de, por ejemplo, ser un coral. O un árbol en el Amazonas. O sea, son nahuales no medio inusuales, pero nahuales en sí. Ahora, en las historias de hoy vamos a hablar de un creepypasta mexicano que yo no conocía, pero que hoy tuve el gusto de conocer, que es el perro que come cereal con cuchara. Muy inquietante. Les vamos a Uy, contar la historia brevemente del obvio. perro que come cereal con cuchara y cómo traumó hasta la locura a un niño y la capacidad, o sea, cómo le hizo el perro para aprender a comer cereal con cuchara. ¿Y por qué se volvió loco el niño? O sea, porque son los misterios de esta historia. Y en el pilón para Patreons, para hacerse Patreon, entran a Mandarax, no, a patreon.com/Mandarax y ahí descubren cómo ser parte de esta bella comunidad a la que le agradecemos eternamente y que Ujú. pueden ver nos grabando en vivo y el pilón. En el pilón vamos a hablar de las famosas luces del cerro o que también le llaman brujas. Estas luces que se aparecen de repente y ¿qué son? Pues, pues, contrario a lo que usted pensaría de que esto quizás es trivial, chance y por estar metichando de esto, entendemos cosas del origen de la vida, ¿eh? Yo creo que es muy importante que vayan a patreon.com/mandarax y escuchen el programa completo, porque además hay muchas risas, hay documentales de la naturaleza, ciencia y tecnología interplanetarios, el Cruz Azul pierde en este programa como ya es costumbre, o sea, ¿Y por qué es especial casita del terror de Halloween? empezamos. Cosas tan mexicanas de lo spooky. Hay pocas como La Llorona. Sí, no, no, ella es la reina. Güey, tengo que confesar en este programa que creo que es buen momento para confesarlo, porque ¿por qué no? Yo Ajá. tuve en una edad muy temprana, cuando estaba como, no sé, habré estado como en primero de primaria, una crisis de terror por La Llorona, porque me contaron como en la escuela la historia y yo me la súper creí, entonces tenía como delirio como de que aparecía y que la veía Ay, en la escuela y no. mis amigas como que se burlaban de mí y me decían, sí, ahí está. Y entonces yo sufría y tuve un tiempo de mucho mal viaje, hasta que creo que mi mamá me tuvo que sentar a explicarme que no, que todo era piña. Y no sé cómo lo logró. Pero ¿la veías? Pues como medio sí, pero no, o sea, como ya sabes, como O que sea, en un veías árbol algo por así, allá y... Ajá. claro, pero no, yo nunca he visto nada del más allá, pero como que me creaba esta cosa de que sí era real y me sacó mucho de onda. No, pues sí. O sea, pero en Sí, un encuentro con La Llorona, no. Si alguien ha tenido un encuentro con La Llorona, no, díganos. no, no, qué susto. No, no, Que, imagínate, si a mí nada más la idea me daba sí, no, angustia, horror. ajá, Que bueno, sí, aquí quienes nos escuchan son mexicanos, mexicanas, saben exactamente de qué hablamos. Y si no, pues claro. La Llorona es como este personaje típico del folclore spooky mexicano, que es una señora fantasma, según yo, sí, ¿no? Clasifica Sí, como sí, fantasma, fantasmas, sí. que según yo hay como varia versión, pero una estándar es que en el pasado, o sea, cuando estaba viva, cuando no era fantasma, mató a sus hijos y luego ya se vuelve como un fantasma errante que se le aparece a la gente gritando, por eso se Ay, llama La mis Llorona, hijos. pero de forma terrorífica. Sí, Entonces, ay, mis hijos, como que era muy así, y paseaba como obviamente vestida de blanco, ya sabes, como muy medio la niña del fantasmal, aro, muy si fantasmal. volara, sí, muy darks. Y eso como para atraerte y luego matarte. O sea, para algún fin, para una finalidad malévola, no solo asustar. El chiste de la Llorona, como su nombre lo indica, pues es que llora, o sea, grita, grita y llora. ¿Por qué?
los gritos, y sobre todo este tipo como grito llanto, nos dan tanto miedo? Bueno, la realidad es que esto es una cosa muy extraña porque, pues el sonido como tal, de todas las cosas que nos podrían dar miedo en la vida, es de la que menos nos tendríamos que preocupar. O sea, son unas vibracioncillas de ondas sonoras que viajan por los aires y que son muy inocentonas, pero nuestros cerebros tonotos de repente dicen, oh Dios mío, esto simboliza peligro, terror y muerte. Y pues la pregunta del millón y que les vamos a responder un poquito hoy es qué es lo que pasa en nuestro cerebro que convierte esta inocente vibración en un pánico real. Que en realidad sí es con todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos es algo que el cerebro está procesando. Pero con los sonidos el pánico es más real. Em, Hay una cosa que se llaman los sonidos no lineares, que son ondas de sonido como todos los sonidos, pero que tienen una amplitud muy alta y además como mucha variación de volumen comparado con otro tipo de sonidos. Entonces, estos tipos de sonidos no lineales tienen como cambios muy abruptos en la frecuencia, armonías que no son estándar, como elementos de caos y de ruido. Y si están pensando, por ejemplo, cuál, según yo, muchas canciones de Fever Ray, Todas. sí, tienen este tipo de sonidos no lineales. También algunas de Billie Eilish tienen sonidos no lineales. Y en la naturaleza, excluida la música de Fever Ray y Billie Eilish, o sea, en los otros animales no humanos, hay mucho sonido no lineal también, como por ejemplo los gritos o los rugidos de animales. Por lo tanto, si esto ocurre desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pues nuestros ancestros del linaje humano, si había un sonido animal de rugido y era no lineal, pues era como adaptativo que si había gente que le tenía miedo a eso y corría, esa gente iba a vivir más. Entonces, que la que no, ¿no? Que la que decía Sí. como, wow, qué armonía tan hermosa, me voy a Ah, acercar a acariciar este animal, ñom. se morían. Ajá. Sí. Entonces, las personas cuyos cerebros reaccionaban rápidamente a estos sonidos empezaron a, pues, tener más hijos y esto empezó a volverse una adaptación, de manera que en la actualidad es un reflejo que nos permitió en el pasado, pues, sobrevivir. Y es que piénsalo, tiene todo el sentido. Nuestros cerebros tonotos procesan el sonido mucho más rápido que lo que se tarda en procesar información visual. Entonces, de nuestras posibilidades de defendernos contra ataques, nuestra arma principal para prevenir era escuchar. Porque ya para cuando veías a quien estaba haciendo el ruido ya era probablemente demasiado tarde. Ujú. Entonces, al oír el ruido, ¡pum!, corre. Y es una cosa muy interesante porque este como reflejo del sobresalto acústico ¿qué Así es lo se que nos... llama, Así así se se llama, llama, sí, así. no me lo estoy inventando. ¿Qué es lo que nos pasa cuando escuchamos uno de estos sonidos no lineales y nos saca de onda? Ocurre en milisegundos y lo tenemos a todas las edades. O sea, si usted es una persona horrible que no quiero que sea mi amiga nunca y quiere espantar a un bebé y le hace un sonido no lineal O sea, pero bebé recién nacido. recién nacido, el Ajá. bebé se va a asustar, va a tener este mismo reflejo de sacón de onda. No lo haga, no sea mala persona. Asustar bebés es muy mala onda, ni por la ciencia. Ujú. Ahora eso se sabe pues desde hace mucho, ¿no? O sea, que Sí. hay sonidos como estos gritos que nos dan miedo a todo mundo y que desatan este reflejo de sobresalto acústico. Ahora, lo que la ciencia hasta hace poco descubrió es por qué este tipo de sonidos y de que además caracterizan a los gritos como el de la Llorona son tan efectivos para darnos miedo. Y lo que sucede es que tienen cualidades auditivas que no tienen otro tipo de vocalizaciones humanas. O sea, tienen propiedades únicas que podrían explicar por qué nuestros cerebros reconocen tan rápido en milisegundos desde que nacemos y reaccionan tan rápido. Nosotros podemos saber perfectamente cómo son los sonidos, o sea, podemos tener representaciones visuales de los sonidos, porque podemos graficar la presión de las ondas de sonido, se pueden graficar también las frecuencias de estas ondas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando oímos un ruido y queremos detectar qué de ese ruido es especial, podemos analizarlo y tener como visuales claros de por qué esos ruidos son particulares por X o Y razón, ¿no? Entonces, científicos del mundo han graficado todo tipo de sonidos, desde como cuando te hablo así, hasta cuando te canto ópera, hasta cuando te platico, te chismeo, hasta cuando te grito y lloro. Y lo que se han dado cuenta, porque se ve gráficamente, es que los sonidos
que se emiten cuando alguien grita desesperado son mucho más fuertes y tienen un pitch mucho más alto que cuando uno habla normalmente. Entonces, para empezar, esas son características, pero no son suficientes para decir, bueno, eso es lo que las hace sustos, porque hay un montón de otras cosas en el mundo que son de volumen fuerte y tienen un pitch muy alto. Pero Como los por gritos ejemplo, tienen, como por ejemplo, no sé cómo se llama este personaje que tiene una máscara no sé si es caballo o burro, el personaje de la cultura popular mexicana y que chismea cosas. Perdonen por mi falta de... no, yo no tengo ni la referencia. Sí, al rato lo busco. Es una persona que tiene una máscara Ajá. grandota, o sea, como tipo furry, de caballo o burro, no sé, y habla como de chismes y se queja de cosas y Ah, la burrita burrona. esa. Es que lo de los chismes era, claro, ahí era Ajá. donde. O sea, según yo, esa su voz es un sonido muy Sí, alto y de un de alto tono muy pitch, alto también, ajá. O sea, muy claro. agudo. Ujú. Sí, 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 Y sí. no da miedo, puede que te dé otras cosas, No. pero no da miedo. Lo que sucede es que si nada más se analizan estas dos cosas, o sea, como lo alto y lo bajo y el pitch, o sea, como qué tan bajo el tono o alto el tono, pues pasa eso, ¿no? Que con los gritos, como de la Llorona o de cosas que nos dan miedo, pues pareciera que no hay nada en especial, ninguna cualidad acústica que los hace especiales y entonces la gente que los estudia decía, pues X, o sea, quién sé qué sea, ¿no? Ajá. Hasta que Hasta que unos descubrieron que era. Cuando estudiaron los gritos en más detalle, se dieron cuenta de que había un tercer nivel de análisis que solamente se ha empezado a aplicar a sonidos hace poco, que se llama el espectro del poder de la modulación. Y es como fuera del volumen y lo agudo o grave que puede ser un sonido. Esto lo que estudia es qué tan rápido cambia el volumen de un sonido en pequeñas cantidades de tiempo. O sea, como de ir de bajito bajito a súper fuerte rapidísimo. Y lo que hicieron los científicos cuando dijeron igual esto puede ayudarnos a explicar por qué los gritos pueden ser terroríficos, fue analizar el espectro de modulación, de poder de modulación, perdón, de gritos de terror, de películas de terror, videos de YouTube, voluntarios, etcétera, y compararlos con los de una conversación normal, y se dieron cuenta que nuestra conversación normal, por ejemplo, cuando uno está hablando así normalmente, este sonido que producimos cambia en menos de 5 hercios por segundo, que quiere decir que más o menos, pues toda una conversación, uno habla más o menos al mismo volumen. Pero cuando uno grita, lo fuerte que es el sonido que produce el grito fluctúa de entre 30 a 150 hercios por segundo, rapidísimo. O sea, puede ir literal casi que de 0 a 100 mega rápido. Y en un segundo, en un segundo. sí, Entonces, ajá. estas fluctuaciones le dan el sonido como una rudeza que ningún otro sonido que producimos los humanos produce también. Es como, pues sí, una cosa muy especial y sacona de onda. Y que es algo que hasta entonces se había pensado como irrelevante para la comunicación humana. O sea, que esta parte del espectro de sonido de la comunicación humana, como los gritos y que cambiaran tan rápido, pues no importaba. Pero resulta que sí importa y sí importa un montón, porque es lo que nos da miedo. Como lo comprobaron es que le preguntaron a voluntarios que escucharan un montón de gritos de terror de películas de terror y cosas así, o frases que se decían como de terror, y estos las habían modulado para sonar más, más como esto que explicaba Leonora, o sea, con estos cambios más abruptos o menos abruptos. Mientras más abrupto cambiaba el sonido, o sea, mientras más variación había en el volumen de este, la gente lo evaluaba como que le daba más terror. Cuando le bajaban a eso, a que el sonido no cambiara tanto de volumen, entonces pues no, o sea, era como no tan terrorífico. Y eso lo vieron, de qué tan terrorífico era, no nada más preguntándoles y que lo volaron en una escala, sino que los pusieron en nuestra máquina favorita, Ya vas. que es la máquina de resonancia funcional magnética, mientras escuchaban estas vocalizaciones y esos gritos y veían cómo mientras más cambiaba en eso del volumen, un grito, se activaba más la amígdala, que es una parte del cerebro muy chiquita y muy importante para emociones muy básicas como el miedo. Em,
otros sonidos cuando se los ponían, pues no activaban la amígdala, sino que activaban partes que tienen que ver con la audición y ya. Si le preguntas, por ejemplo, a alguien cuando los expones a algún tipo de sonido y le dices, ¿de dónde viene el sonido? Van a poder mapear como mucho más rápido y mucho más fácil de dónde viene un grito que cualquier otro tipo de sonido. Y esto probablemente se debe a que nuestro cerebro está como exquisitamente capacitado para registrar gritos y responder rápidamente a ellos. Y es algo que como ya hemos visto, o más bien escuchado, cuando a la distancia alguien se trató de robar un coche o trató de entrar a un banco o simplemente se fue la luz y regresó y se prendió la alarma, que hay humanos que ya aprendieron a capitalizar esto que pasa cerebralmente para sacarnos de onda con sonidos muy fuertes que alarman de algo, ¿no? Despertarnos, O sea, robo de algo. es la base de cualquier alarma, ¿no? Ujú. Que sean así. Pero no se entendía muy bien hasta ahorita qué era lo que funcionaba. Solamente era como, güey, pues si hace más o menos lo mismo que un grito, pues va a funcionar. Y sí funciona. Y lo que está muy bonito es que, pues ahora ya sabiéndolo, de cualquier manera no puedes hacer nada porque tu cerebro evolutivo va a seguirse sacando de onda cuando oigas un grito o un ladrido de un perro o un ruido raro de un animal o algo así. Sí, Porque, pues así estás cableada, mana. así estamos cableados. Más del Halloween mexicano, lo spooky, pues según yo hay una cosa que es muy, muy mexicana, o sea, este Voy. sí es mexicana desde antes de que hubiera México como nación o como colonia, es decir, desde el México prehispánico, Mesoamérica, que son los nahuales, que son estas personas que por ciertas razones, mística espiritual, Ajá. mágica musical, Ajá, ajá. se vuelven animales. O sea, toman la forma de un animal y se vuelven animales y hacen cosas. Y casi siempre son jaguares y como cosas así interesantes. Como lobos. Búhos, jaguares, serpientes, lobos, exacto, ¿no? ¿Qué huele con eso? Bueno, quién sabe, pero de lo que vamos a hablar es de cómo adoptar la forma de un animal, o sea, como creértela que eres un animal mediante cierta tecnología no es nada más como un tipo de disfraz, sino que realmente se puede sentir y percibir el mundo desde esas otras corporalidades y eso qué implicaciones tiene, sobre todo en la conservación de la naturaleza. Está muy interesante y todo parte de la pregunta de, a ver, yo habito un cuerpo que percibo como mío, que siento cosas. Hay gente que tiene desórdenes en los que no perciben su cuerpo como propio, que debe ser un sacón de onda muy raro. Pero pues en general la gente puede distinguir el cuerpo propio del cuerpo de otro. Tenemos noción de dónde empieza y termina nuestro cuerpo y dónde empiezan y terminan objetos que nos rodean, Del tamaño del etcétera. cuerpo, ¿no? O sea, Sí, aunque no lo estés viendo, sabes de qué tamaño, o sea, la distancia entre un hombro y hombro, sí, la sientes, como, ajá, claro. sí. Y normalmente este conocimiento de nosotros mismos como entidad física lo superdamos por hecho, ¿no? O sea, como que nunca te pones a pensar como, güey, soy yo dentro de mi cuerpo empieza y termina aquí, qué loco, qué trippy, como que pasa poco, como que en el día a día no lo pensamos mucho. Pero Ajá. hay gente que desde la ciencia ha estudiado mucho como la corporalidad, ¿no? Como El encuerpamiento. el encuerpamiento, como qué pasa si de alguna manera blureas las fronteras entre lo que es tu cuerpo en realidad y cómo podrías estar habitando otra entidad. Y se han dado cuenta de que hay situaciones en las que podemos experimentar ya sean partes artificiales de cuerpo que no son las nuestras, o cuerpos falsos, o ilusiones virtuales de cuerpo, y sentirlos como propios. Y esto es muy loco. Esto es muy loco y tiene que ver con que el cómo sentimos el cuerpo no es, no es que sea literalmente nuestro cuerpo, sino que es una forma en la que el cerebro integra la información que nos llega a través del cuerpo y entonces con eso genera una sensación de tener un cuerpo que es de cierta forma, de cierto tamaño, etcétera. Pero es entonces un modelo del cuerpo lo que tenemos.
alimentado por cosas que el cuerpo mismo nos está dando, ¿no? Como por información sensorial, información motora, sonidos, eh, todos nuestros sentidos en realidad. Pero dado que es una ilusión, pues sí, un modelo, en ese sentido es una ilusión, pues, o sea, un modelo sí dado por información, pues entonces este modelo puede cambiar dependiendo de cómo el cerebro está recibiendo la información y qué información está recibiendo. Es decir, el cerebro puede recalibrar el sentido del cuerpo. Y eso es algo que en inglés se llama body ownership illusion, o sea, la ilusión de pertenencia de cuerpo. Básicamente, lo que hace que tú puedas diferenciar entre lo que es tu cuerpo y lo que es lo otro, el cuerpo de alguien más, objetos en el ambiente, solo depende del tipo de información sensorial que el cerebro tiene disponible en cualquier momento dado. Y al procesar lo que está pasando en nuestro cuerpo, lo que recibe de afuera y lo que recibe de adentro, pues el cerebro lo que tiene es un juego de información sensorial, ¿no? Como de yo percibo esto, temperatura, propiocepción, qué pasa adentro, señales vestibulares, qué viene de nuestros cinco sentidos, etcétera. Y que es información que pues otros cuerpos no le están dando, ¿no? Sobre todo las cosas que vienen de adentro y como nuestra Sí. propiocepción de alguna forma. Entonces, estas señales el cuerpo dice, ah, bueno, esto soy yo. Pe- Pero es nada más eso, es como esta suma que hace el cerebro de lo que percibe que está pasando Ujú. dentro de sí mismo y las convierte, Sí, que sí, en las realidad todo es convierte en dentro de una, sí mismo, ¿no? Que sea un claro, sonido, pues, porque lo escuchas, o sea, te llegan ondas vibratorias, pero el cerebro sí, hace ay, la percepción de sonido. claro, claro. Y entonces, pues es eso, ¿no? Es como de con estas imágenes que tengo y con esta información que tengo, construyo la idea de pertenencia a un cuerpo. Ujú. Pero es nada más eso. No es nada, o sea, no es algo más complicado, ni más como decir, nuestro cuerpo le manda señales especiales al cerebro que son como nuestro tipo de sangre, que, como algo único y especial. Es solo información. Formación que llega de todos los sentidos en este caso, pero imagínense el sentido de la vista y cómo hay ilusiones ópticas. O sea, hay cosas Mm. que vemos, pero de repente con los jueguitos estos de ilusión óptica, pues justo hay una ilusión, ¿no? Como que percibimos otra cosa. Porque en realidad todo lo que percibimos con el sentido de la vista, pues el cerebro lo está interpretando. Por eso hay Claro, veces que lo interpreta, las ilusiones ópticas están diseñadas para eso, ¿no? Para darnos cuenta de confundir. que es para confundir. Pues también hay ilusiones corpóreas como las ópticas, también hay ilusiones corpóreas que se utilizan en la psicología para hacer experimentos muy chistosos. Y hay unos en YouTube que ustedes pueden hacer, en los que la percepción de el cuerpo propio empieza a cambiar de la que tenemos normalmente. Por ejemplo, en términos de tamaño, o sea, como que se percibe de un tamaño diferente, en términos de dónde está el cuerpo. Esa es una muy común, que esa es una que creo que pueden hacer en YouTube, que es que pones una mano abajo y un espejo y te acarician la mano de abajo, en fin, ¿no? Eh, y en términos de pertenencia, de cuál es tu cuerpo. Esta inducción de los modelos del cuerpo, tanto el que es como entre comillas real como estas que son ilusorias, pues se logran a través de lo que ya dijimos, ¿no? O sea, como un montón de estimulaciones que vienen de todos los sentidos, tanto lo que nos llega de información externa como los que nos llega de información interna. Y nos dice, o sea, lo importante de esto para la ciencia es que nos da claves de cómo se hace, se construye cada momento en tiempo real esta propia percepción del cuerpo con base en esos estímulos que llegan al cerebro. Y hay veces que entonces se puede usar la tecnología y yo nada más un espejito para hacer que estas ilusiones sean más acá. Pensemos sobre todo ahora en la realidad virtual, que pues obviamente es ahí a donde vamos. Ahora hay muchas posibilidades de entrar virtualmente a un cuerpo diferente al nuestro y habitarlo en un ambiente creado artificialmente y movernos ahí y experimentar cosas ahí y ver y sentir y percibir y sentir de alguna manera que ese nuevo cuerpo virtual es nuestro cuerpo. Esta es una ilusión que se llama ilusión de transferencia corporal. Y pues sí, es una situación muy rara en la que estás sustituyendo tu percepción de tu cuerpo físico
por tu percepción de tu cuerpo virtual. O sea, Avatar, güey. Sí. Sí, y la realidad también lo que se ha visto es que el ir cambiando la sensación de encuerpamiento a través de modificar el avatar que estamos habitando, sí tiene consecuencias tanto de percepción, que son las más obvias, pero también de comportamiento en los usuarios, que pueden incluso servir como influencia para cómo interactúan los usuarios de este cuerpo virtual con el ambiente en el que están y lo que piensan al respecto. O sea, es capaz de cambiar incluso su percepción y sus creencias sobre algo en particular, de tan confundido que está tu tonto cerebro de lo que está pasando. Y está increíble. Sí, y de haber tenido una vivencia en otro cuerpo que te lleva entonces a decir, Anuma, esto es lo que se siente ser Ujú. de esta otra forma. Hay unos, por ejemplo, que de esos no vamos a hablar aquí porque estamos hablando de nahuales, o sea, de volverte otro animal, pero se han hecho varios como de poner a hombres en realidad virtual en cuerpos de mujeres Uf. y lo que les sucede respecto después a su percepción sobre el trato a las mujeres. Pero en los experimentos que se han hecho en que ponen a personas en cuerpos no humanos, que además no nada más son animales, hay unos que son plantas, ven que hay cambios en el comportamiento y la percepción que pueden medir, que por ejemplo, durante la experiencia en la realidad virtual, cambian la manera en que están mirando el entorno, la manera en que se mueven, la velocidad, su sentido de escala. Después de eso dicen que se sintieron diferentes, o sea, como menos racionales, más instintivos. Y sobre todo, y algo que interesa, es cómo van cambiando su empatía o su compasión hacia otras especies en las que se transformaron. Aquí les vamos a contar de algunos ejemplos que se han desarrollado a partir de distintos estudios en los que te meten en el cuerpo de distintas cosas. Y hay uno muy loco que es como para tratar de que la gente haga conciencia sobre la precariedad de los arrecifes del coral. Y este experimento lo desarrolló Es un que equipo. me da risa porque es como, mi nahual soy un jaguar. Es como, Soy un yo soy un coral, coral. soy un coral, coral lady, coral blanco. Bueno, esto lo hicieron unos científicos. Coral Te blanco, no. tardaste años. Mi nahual es Lady Coral Blanco. ¿O no? ¿Algo hiciste mal? Bueno, estos científicos de Stanford que quisieron ser Lady Coral Blanco trabajaron para crear una réplica virtual de un arrecife de coral alrededor de una isla italiana, ¿no? Que porque, o sea, es un arrecife que existe en la vida real alrededor de una isla italiana y construyeron una réplica virtual. Y lo que es particular de ese arrecife es que ahí hay muchas ventilas hidrotermales volcánicas que llevan un tiempo sacando dióxido de carbono al agua alrededor. Y esto le ha permitido a los investigadores marinos analizar de manera como muy exacta el efecto directo que tiene el dióxido de carbono en la vida marina, que es básicamente que conforme el agua marina absorbe más dióxido de carbono y se acidifica, corroe todo. El coral, las conchitas de los crustáceos, todo. Y es un desastre. Y es lo que está pasando en la vida real porque emergencia climática. Pero aquí hay un modelo in vivo, digamos, de lo que está pasando a gran escala en el mundo. Entonces es un muy buen lugar para estudiar. Programaron la experiencia de realidad virtual, que lo que ocurría aquí era que ese proceso de muerte y destrucción como que estaba acelerado. Entonces las personas que estaban con su casquito de realidad virtual, que no nada más era casquito, ¿no? Porque hay como otro tipo de interacciones en el cuerpo, justo para que se sienta más real, pudieran como sentirse realmente parte del arrecife de coral siendo coral y pudieran ver, porque además también tenían vista, a pesar de que los corales no tienen, cómo era el proceso de muerte y destrucción de las especies que van pues desapareciendo ahí. Entonces esta persona tomaba esta perspectiva de coral y sus partes de coral, o sea, como sus ramificaciones de coral, se iban rompiendo y iban como teniendo ciertas percepciones, por ejemplo, auditivas de esto. Esto es el mal viaje máximo. Imagínate percibir cómo tú te rompes. Una de tus ramas se rompe con un crack.
Mientras ves que todo el ecosistema se destruye. Se colapsa alrededor. Sí, O sea, a ver, aquí la gente que se metió a Lady Coral Blanco sabe perfecto que está en un cuarto usando un set de realidad virtual. claro, no están drogadísimos, ¿no? No, Pensando que son un coral verdadero. no. Pero sí lo que se llega a lograr es que te des cuenta de que estás quizá viviendo una presencia dual. O sea, estás ahí en el cuarto con tu set de realidad virtual, pero también puedes sentir como de alguna manera que estás en el fondo del mar. Y sobre todo si el ambiente de realidad virtual está bien hecho, ¿no? Si responde a tus movimientos, si estimula varios sentidos, incluyendo si se puede el tacto, que es como una cosa en la que sí, pues tu percepción cambia un montón. Aquí se siente, por ejemplo, como una red de pesca te roza tu cuerpecillo de coral. Y si logran, o sea, en una experiencia de realidad virtual cualquiera, que estas sensaciones se sientan naturales, nuestro cerebro de verdad que se confunde y dice, güey, una red de pesca acaba de rozar mi coralino cuerpo. ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Como resultado, no es demasiado concluyente, sobre todo porque no midieron el impacto a largo plazo de estas inmersiones de realidad virtual. O sea, no pueden saber realmente hasta ahora con este tipo de experimentos si la gente sí cambia su comportamiento for good, o sea, para largo plazo o por periodos extensos de tiempo. Ya se habían hecho otros estudios, este mismo equipo de investigación, donde les hacían ser árboles y luego los cortaban ¡Ay, y Dios! sentían como la vibración de la De la sierra sierra. eléctrica. Ajá. Y lo que vieron es que 20% de las personas que vivieron esto sí usaban menos papel después, O sea, mínimo. en comparación con quienes veían un video de árboles cortándose. Pero de Claro. nuevo, no se les hacía como un seguimiento después. Así que aún no se sabe, o sea, lo que se ve es eso, ¿no? Que sí un porcentaje de los del árbol, de los del coral, un porcentaje importante, sí dice como, ah, Numa es importante, pobres seres, pero no se sabe qué tanto después siguen sintiendo esto y qué tanto la empatía, que se ve que sí ocurre en algún porcentaje de la gente, continúa a largo plazo. Entiendo que está mal lo que te voy a decir, pero como que me da la onda de que estos estudios inmersivos era como ir al karaoke coreano y ver los videos como del nadar entre coral mientras cantas la maldita primavera. Pero es que pon tú, el del el estudio del árbol. Tú te convertías virtualmente en un árbol en el Amazonas, ¿no? Así, Que selva este creo que tropical, es otro, pero ajá, es pero, parecido. ajá. Sí, no es el de que te cortan. Pero no, en este te enfrentas a un incendio. Ajá, O sí. sea, estás en una En este eres Nahual Árbol. náhuatl árbol amazónico, en realidad virtual, totalmente inmersiva, o versión, viste un video en una computadora de escritorio. O sea, Sí, tenías la que es experiencia de como el soy grupo árbol, control. el grupo o Ajá. el grupo control. Y entonces, cuando estabas en full modo inmersivo, podías ver 360, moverte poquito con unos controles, porque pues, los árboles tampoco se mueven un montón. O sea, podías mover tus ramitas y experimentar en primera persona el ciclo de vida. O sea, cómo vas creciendo, cómo cae la noche y si te tocaba mala suerte en la lotería del videíto en el que te inmersían, inmersaban, inmergían, entonces te tocaba que te viniera el incendio forestal, que siento que debe haber sido muy mal viajante. Antes y después de esta experiencia, pues les daban cuestionarios a la gente sobre bueno, qué tan inmersivos se sintieron, absorbidos en la experiencia se sintieron, qué tanta cercanía con la naturaleza, o sea, qué tan conectados con la naturaleza se sentían y qué tanto sintieron que neta eran el árbol. También algunas otras preguntas sobre lo que sintieron, reflexiones y así. Y lo que encontraron es que quienes participaron en siendo el árbol en la realidad virtual, en comparación con los que nada más veían un video, sí tenían mayor sensación de inmersión, obviamente, ¿no? Pero que esta sensación de inmersión no se correlacionaba, o sea, no llevaba a que la gente sintiera más conexión con la naturaleza. O sea, daba medio que igual ver un video que estar en una realidad virtual. Y que independientemente de la condición, o sea, de si estaban en realidad virtual o si estaban viendo un video, la gente se sentía pues no tan conectada. O sea, Pero, como que pero, más o conectada. pero sí, los que estaban en la versión inmersiva a full
Sí, en algún momento posterior reportaron un poco más de reflexión sobre el papel que los humanos juegan interactuando con la naturaleza, en plan como de me siento muy mal de entender como tan de primera mano cómo los humanos estamos destruyendo la naturaleza, ¿no? Y esto lo que sugiere es que la calidad de la inmersión, o sea, qué tanto te sientes el árbol, es lo que ayuda a generar una mayor modificación de la actitud y una mayor reflexión sobre como lo que te quieren hacer reflexionar. Esto siento que sí, James Cameron lo exploró un montón en Avatar, o sea, La Sam verdad es ya que era un Na'vi, estaba defendiéndolos de los cerdos humanos sí, como él. sí. Se comprueba, Él se sintió comprueba en el documental de la naturaleza y la tecnología Avatar de James Cameron. en el documental de la naturaleza y la tecnología interplanetario. Avatar de James Cameron, pero solo en su primera parte, porque la segunda película es muy mala y estoy Yo no la vi. asumiendo groseramente quizá que la tercera va a ser todavía peor. Y la cuarta y la quinta, Dios mío, porque la Oye, segunda en serio, wow. pero así, pausa cultural. Ajá. Yo fui a la experiencia inmersiva de Iñárritu hace unos años, la Ah, del sí, la de CCU migración. Tlatelolco, la de la migración. ¿Tú fuiste también? No. Estaba muy impresionante, la verdad. Very, very impressive. Y bueno, luego les cuento, pero sí, sí. Y también he estado en otra realidad virtual, en un museo que era todo medio pixelado, pero a pesar de eso, sí se sentían cosas muy locas. Digo, seguía siendo un humano, pero sí se sienten cosas muy locas. Pues sí. Sí. Em, Nuestro último nahual es un poquito mejor, creo. es más nahual, es Es menos más hippie nahual. y más nahual. Es una tortuga marina. Sí. Y lo que hicieron básicamente es lo mismo de que los estamos explicando. O sea, pusieron a personas a ver videos o también a tener realidad virtual de la experiencia de ser una tortuga marina, pero aquí con el objetivo de un fenómeno psicológico gachón, que es el desvanecimiento de la compasión, así se llama, que se trata, consiste en que se ha visto que la gente como que empieza a ser compasiva, empática de manera fácil cuando es un hito animal o un hito individuo, pero cuando ya son una manada o son muchos y es como toda la especie está desapareciendo, la compasión se difumina, o sea, Se se va al va. demonio, claro. O sea, como que es más fácil conectar con víctimas singulares, o sea, con una solita, que con una masa en donde es como, pues ya quién sabe, ¿no? Todos esos son iguales. Entonces querían ver qué hubole con esa disminución de la compasión cuando se va aumentando en el número de individuos. Para ver qué pasaba, pues dijeron igual y la perspectiva de ser nahual animal puede ayudar a cambiarlo. Entonces vamos a meter a unos participantes del experimento a realidad virtual para que sean una tortuga marina y después medir qué tanto les importaba la tortuga individuo contra le tortugue colectivo de tortuguismo y qué tanto estarían dispuestos a donar para esfuerzos de conservación de les tortugues en general. O sea, Entonces así hicieron, es como medían la compasión en realidad, claro, ¿no? con el Con el dinerito. dinerito. Entonces, bueno, hicieron muchos experimentos, variaban el número de animales, cómo era la experiencia dentro del cuerpo de la tortuga y hasta la especie de la tortuga para ver qué tanto cada una de las variables podía tener influencia en la empatía. Y luego también veían, por ejemplo, ponían a la gente como siendo una tortuga y les ponían siendo tortuga ver a otras especies como delfines o siendo tortuga ver a su propia especie. Ajá. Y, ajá, sí. Y lo que encontraron a través de como toda esta serie de diferentes experimentos que hicieron bajo el mismo supuesto, ¿no? De ser tortuga, es que los donativos de dinero que hacían y y las escalas en las que reportaba la gente empatía, o sea, como me sentí más empático, menos empático, eh, pues efectivamente esta idea de que la compasión disminuía cuando había más animales era verdad. O sea, que la gente le importaba menos y daba menos dinero cuando había más animales en riesgo en sus realidades virtuales de lo que estaban viendo, a pesar de ser una tortuguita viendo a a tus amiguitos morir. Pero sí había una pequeña diferencia, o sea, mientras más inmerso estabas en el cuerpo de la tortuga,
se reducía un poco este fade de la compasión, o sea, sí había un poquito más de conexión, las amenazas se sentían más serias, ¿no? Y al final, pues, Y el donaban más dinerito, dinerito. era más fácil echarle más aguacate a ese donativo. Y mientras más inmersión, así, movimiento, contacto, besito con otra tortuguita, sentir como el agua corría entre tus aletas y así, más dinerito. Así que igual y tomar una perspectiva de Nahual a través de la realidad virtual sí puede ayudar a que la gente sienta más empatía por los animales, sobre todo en comparación con lo que se hace fuera de la realidad virtual, que es enseñar foto de la tortuguita sufriendo y videos y así, sino que ponerte en el lugar, o sea, experimentar corporalmente el ser en animal puede hacer que la gente supere la tendencia natural de chido, que les vaya bien, adiós. O sea, como de no hacer caso cuando los animales están en peligro, lo cual puede ayudar a la conservación de la naturaleza. Antes de ir a la pausa de medio programa, en el que vamos a dejar las cosas de sustos de ayer para ir a una moderna, solo quiero proponer como un sujeto de estudio la siguiente prueba experimental de realidad virtual inmersiva para ya eliminar a full el uso de popotes de plástico. Vas a ver el Ay, video, no. vas a ser tú la tortuga del popote en la nariz mientras te hacen una prueba COVID. Te juro que en Ay, ese no momento, más. güey, ya nadie volvería a usar un pinche popote en su vida. Se me acaba de ocurrir una película de ecoterror en donde se usa la realidad virtual para cosas espantosas que les pasan a los animales, o sea, como las tortugas que crecen Ajá, alrededor de las cosas de de las las cositas de chelas. la cerveza, de los plastiquitos esos. Sí, O los pelícanos que tienen un montón de plástico, bueno, las aves en general, ¿no? Marinas que tienen un montón de plástico en sus sistemas digestivos. Ah, güey, tengo miles de ejemplos para esta película de terror. ecoterror. Contáctenme, productores. Que no, güey, estaba que nadie la querría ver. Porque imagínate un Mucha gente matadero, la querría ver. o sea, un rastro, Un matadero, todo. No manches, güey. el sueño de Morrissey. Ya todo el mundo se vuelve vegano. Sí, 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 sí. No, es que Sí. claro, en ese momento en el que empezando con la tortuguita y la prueba de COVID al mismo tiempo sintieras de verdad algo que emule lo que deben sentir, entonces ya fue. Entonces ahí nadie vuelve a tocar a un animal más que para darle amorcito en su perra vida. Imagínate que te ponen realidad virtual de ser cerdito bebé acabado de nacer y te alejan de tu mamá para matarte y hacer lechón. Imagínate, güey, imagínate que te ponen de vaca lechera y entonces te ponen unas cosas en las chichis y están Bueno, jalando todo el tiempo como primero una máquina te embarazan a huevo, te quitan a tu becerro y te ponen las máquinas para hacer leche. y que te estuvieran O así sea, como, no. me encanta. Bueno, después de ese momento darks, vamos a ir a una pausa. Y vamos a regresar con una leyenda urbana muy rara, güey. Güey, los creepypastas son rarísimos. Y es Sí. que, o sea, yo de chava me asustaba con La Llorona, que es una leyenda, perdón por decirlo así, pero es una leyenda legendaria. Los creepypastas son súper pinches, perdón, Esta gente está joven. chida, pero bueno, ahora regresamos. Pero vamos a hablar de eso. Ahora volvemos. Este Halloween mexicano es muy reciente y es una historia, la neta, a mí me sacó de onda. O sea, es muy simple. A ver, la historia es que una familia, que eran como papá, hijitos, tío, hijitos, se fueron a un partido del Cruz Azul y luego regresaron a casa de una de las familias y uno de los primitos dijo, pues voy al baño. Y entonces cuando entró el primito y entró como su hermanito, o sea, como los dos más chiquitos, y los que estaban afuera cotorreando sobre cómo perdió el Cruz Azul gritaron así, máximo, o sea, los de adentro gritaron máximo así, ¡ah! ¿No? Que lo escucharon los de afuera y fue como de, güey, ¿qué pasó? Y entonces uno de los niños estaba así aterrorizado, paralizado, el otro llorando, no quisieron hablar, uno de ellos del miedo se convulsionó y ya cuando por fin pudieron explicar qué pasó, dijeron que lo que vieron cuando entraron a la casa era al perro de la familia, sentado en la mesa de la cocina comiendo cereal con cuchara. El perro después desapareció.
Y esta es la historia, les digo, es como súper simple, pero yo digo, a ver, si yo me encuentro un perro sentado comiendo cereal con cuchara, también me saca de onda. Este es el tipo de historia de terror que se viraliza en la internet que se conoce como creepypasta, que son justo historias de sustos que a veces son medio absurdas, que la gente en internet viraliza y en algún momento pues se convierten ya como en verdaderas leyendas de terror, aun cuando pues son cosas de repente como muy bobas. El creepypasta más famoso de todos es Slenderman, de quien así va a haber película y demás, que es así, pues un hombre muy delgado, fantasmagórico que se aparece. Pero bueno, este creepypasta es de un perro que está comiendo cereal con cuchara, Es lo que eso. nos lleva a pensar quién le enseñó al perro a comer cereal con cuchara. O sea, no qué estaba haciendo el perro ahí, no, fue cómo aprendió ese perro a que el cereal se come en un platito, bowl, con su lechita y la cuchara. Pues resulta que los perros son muy buenos imitando gente, aunque no se les enseñe imitando en general. Los perros son animales, una especie muy social y por lo tanto la imitación es una de sus formas más importantes para ir por el mundo. Los perros imitan a otros perros, imitan a humanos, imitan a otras especies de animales. O sea, imitar es el proceso en el que un individuo va y aprende un nuevo comportamiento al observar y copiar lo que está haciendo otro u otros. Y eso pues es crucial, por ejemplo, para los humanos, pero también para los perros, porque como ya dije, son seres sociales. Y tienen esa capacidad. O sea, los perros observan acciones, ven, las reproducen y ya, y a pesar de que no haya como un entrenamiento así tal cual, ¿no? De que no haya un refuerzo. O sea, si un perro ve a otro perro abrir una puerta y dice, eso está chido, va y lo copia y aprende a abrir la puerta. Y Eso pueden puedes hacer los perros. Y pueden hacerlo además no nada más como en el momento inmediato a que vieron la acción. O sea, perro abre puerta con patita y el perro de al lado dice yo también y lo abre inmediatamente. No. Un nuevo estudio mostró que los perros pueden copiar nuestros comportamientos incluso hasta 10 minutos después de que ocurrió el comportamiento, que es algo que una que es frita sabe que es muy mentalmente demandante y hasta hace muy poco, básicamente hasta que se hizo este estudio, se creía que solo nosotros y los grandes primates podíamos hacer. Entonces, miren, ¿eh? Y les vamos a contar muy rapidito cómo se dieron cuenta. Y es gracias a un investigador belga que tenía un perro. El perro se llamaba Philip. Y este investigador veía que Philip, pues como que lo era muy bueno imitando. Y entonces el investigador adoptó un método que se llama hazle como yo, básicamente. En inglés Ujú. es do as I do, que unos investigadores de los 50 del siglo pasado habían utilizado para enseñarle a chimpancés chiquitos a copiar lo que ellos hacían. Em, en lo que consiste esto es que con el perro, con Philip, le decía como, a ver, Philip, quieto. Y luego le decía, hazle como yo. El investigador entonces hacía alguna acción simple como brincar o poner un objeto en una caja o cositas así. Y después de mostrar eso, le decía, hazlo. Y entonces así Philip fue aprendiendo a que cuando le decía, hazle como yo, tenía que observar y luego cuando le decía, hazlo, tenía que repetir. Y pues el investigador se dio cuenta de que Philip sí podía, o sea, sí tenía estas habilidades de imitación, pero además de que duraban, o sea, de que en el hazlo y luego, digo, hazle como yo y luego hazlo, no tenía que ser necesariamente inmediato, sino que Philip sí se tomaba, o sea, sí le podía decir el hazlo un ratito después y como que Philip había cachado eso que había tenido que copiar, retenido en su memoria y luego hacerlo. Pero la gente le dijo al investigador, nah. No, no hay manera. Los perros solo pueden imitar si no pasan más de 5 segundos entre ver la acción y repetirlo. O sea, esta capacidad de imitación es tan breve que es directo inútil. Pero fue como de no, a ver, lo que hay que hacer es enseñarle bien a esos perros y ajustar la Dijo, manera yo en vi la a que, Philip. claro, fue como de, güey, a ver, vamos a ajustar cómo se le enseña al animal a que repita la acción y dejar pasar un poquito más de tiempo entre que se hace la acción y se le pide que la repita. Y vamos a ver quién tiene razón. Ándele. Y entonces, lo que le enseñaron a unos perros sujetos experimentales era no nomás que tenían que aprender lo que tenían que hacer,
sino que tenían que esperar. Es algo que se conoce como la imitación diferida. Y esto se supone, por los que saben de cómo funcionan los cerebros de los animales, que es una herramienta cognitiva muy sofisticada, porque requiere que un individuo se acuerde de una acción después de un delay importante de hasta un minuto más. Y esto solamente se puede hacer si el individuo en cuestión, sea humano u otro animal, retuvo una representación mental de la acción por más de un minuto, que no es una cosa fácil. Y pues se dieron cuenta que sí, o sea, pusieron a varios perros, hicieron este método de hazle como yo y en el hazle como yo, o sea, y el ya hazlo, como que cada vez les iban dando más tiempo, ¿no? O sea, iban retrasando más la indicación de hazlo. Hasta que la retrasaron, o sea, empezaron con 5 segundos y luego empezaron hasta un minuto y después más, 4 minutos y de hecho llegaron como hasta 10. Quienes hicieron este experimento dicen que podrían haber llegado a más, pero que no lo iban a hacer por cuestiones como del tiempo en la investigación. Pero que esto demuestra que los perros pueden, o sea, no solo pueden imitar, sino que tienen una cosa que se llama memoria declarativa, que es una memoria a largo plazo sobre los hechos y los eventos que pueden ser recordados conscientemente. Y hasta ahora solo se ha demostrado que eso lo tenemos los humanos, o sea, este tipo de memoria declarativa. Seguramente la tienen muchos otros animales, solo que no se han de hecho los experimentos porque pues luego creemos que los animales no hacen nada, como por ejemplo que no pueden comer cereal con cuchara. Y nos ayuda a pensar qué podríamos enseñarle a nuestros animales para que fueran más útiles para nosotros. Para, en casos como por ejemplo de perros de asistencia, además no nomás para que pongas a tu perrito a trabajar, pero pues te podría traer cosas como tráeme las pantuflas o traer el correo Ve por del un Six. lánzate al Oxxo canal, tráeme un suerito pero en fa, estoy bien Anda, crudo. Pero bueno, la segunda pregunta del millón respecto a la creepypasta no fue solamente quién enseñó al perro a comer cereal con cuchara, sino why se volvió loco el niño. O sea, ¿qué hay de cierto en que un episodio así súper surreal o imposible de procesar por nuestro cerebro te puede hacer perder la cordura? Y pues sí. sí hay algo de real. De hecho, hay una hipótesis que se llama el Valle Imposible o The Uncanny Valley, que Me según yo encanta el es nombre, el Valle sí. Imposible suena como un puesto de quesadillas de la Marquesa, A mí me gusta mucho Uncanny Valley. Según yo, hay un podcast de terror que se llama así. seguro. El Valle Imposible se refiere a esta experiencia, sensación inquietante que tenemos las personas cuando nos encontramos con algo que tiene como características muy humanas, pero no es humano, como un perro comiendo cereal con cuchara o robots hiperrealistas o figuras de cera o como estos, a lo que le llaman los sueños de la inteligencia artificial, como estas imágenes raras, muy realistas que hace la inteligencia artificial, pero que hay algo inquietante en ellas. Ujú. Eso. Eso es el Valle Imposible. Se refiere a esa sensación de inquietud, de miedo, de confusión ante este tipo de imágenes muy humanas, pero que no son humanas. Esto se empezó a platicar en los 70 y se pensó cuando la gente se dio cuenta que mientras más se parecía un robot a un ser humano, más desconcertante y como incómodo realizaba. O sea, resultaba, perdón, como que mientras más humano parece un robot, pues más ñáñaras te da. Más saca de Y onda. y Ajá. es irónico y medio paradójico porque, pues, a ver, mientras más humano se ve el robot, más familiar te debería de parecer, porque más lo ves como un humano, ¿no? O sea, pues Claro. más se parece. Pero hay un punto de quiebre, como un punto de excepción. O sea, llega un momento en el que si el agente artificial, que en este caso en el que se empezó a estudiar era un robot, se convierte demasiado como en, o sea, se parece demasiado a un humano, esta afinidad que tendríamos, como decir, es de nosotros, se revierte y lo que nos da son ñáñaras y hasta repulsión. Y esto es el Uncanny Valley. Ajá. Y no se sabe por qué. O sea, no, todavía no se encuentra una razón del uncanny valley, o sea, de esta sensación de ñáñaras, de inquietud, de miedillo, cuando algo
parece muy humano, pero hay algo que nos dice que no lo es. Pero hay algunas ideas de por qué. Por ejemplo, neurológicamente podría ser que esta reacción que tenemos pueda ser por cómo el cerebro procesa pues los cuerpos, las caras, todo lo que esperamos de algo que sea humano. Y que cuando nos encontramos con algo, con eso, o sea, con la expectativa de lo que es humano y no lo es del todo, es como de, "Ah", ¿no? Sí, sí, tiene que ver otra vez con nuestro cerebro y la manera en la que recibe el input sensorial y cómo tiene que actualizar su sistema operativo de alguna manera cuando la realidad no coincide con lo que está esperando. El expectativa contra realidad de los memes, Ajá. a nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo. O sea, cuando, justo como lo de la inteligencia artificial, cuando algo parece muy humano, pero tiene algo, un movimientito no natural, una expresión, genera un caos en nuestro cerebro. O sea, de error de predicción, error de predicción. Hay partes de nuestro cerebro, como la corteza anterior cingulada y la ínsula, que detectan estos fallos con la realidad y entonces se activan y dicen como, no. No, estoy incómodo, estoy confundido. Este objeto está violando el modelo interno que tiene nuestro cerebro de qué constituye a un ser humano. Y entonces se saca de onda y se pachiquea. Otra cosa puede ser que nuestros cerebros procesan las caras humanas a través de ciertas regiones especiales, que son el área de la cara fusiforme y el sulcus temporal superior. Entonces, cuando hay algo, o sea, ciertas características, eso de caras, que son ambiguas, o sea, que el área fusiforme las clasifica como humanas, pero pero no del todo, o sea, pero también están como clasificadas como objeto, o sea, como error en el sistema. O sea, empieza como un cortocircuito. Porque entonces hay ciertas cosas, ciertas características que se están procesando como si fueran humanas, tanto características así físicas como por ejemplo el movimiento o la mirada, pero hay otras, como también el movimiento, la mirada y otras características físicas que no, o sea, que no son humanas. Entonces, esa no emparejamiento en ambos es lo que puede estar causando que se sienta muy raro estar viendo eso. También tiene algo que puede tener algo que ver con nuestra empatía y como huecos en esta. O sea, como que no solamente nuestra percepción de lo que es humano o no en términos físicos entra en juego, sino también en términos como sociales, ¿no? Hay otras partes del cerebro que son la unión temporoparietal y la corteza media prefrontal que nos ayudan a atribuirle el concepto de mente y de intención a otras personas. Y estas partes del cerebro es como de, güey, máxima confusión porque este ente parece que tiene sentimientos y conciencia y así, pero se comporta mecánicamente. Entonces, ¿what se está pasando? Hay una disonancia cognitiva. O sea, se ve, siento que tendría que tener sentimientos, pero no, porque es un ente mecánico. Entonces, más confusión. Y evolutivamente hay otra explicación posible, que es que estos entes, o sea, ya sean robots, imágenes o el perro que come cereal con cuchara, pues pueden parecer humanos, pero es obvio que no lo son. O sea, no nos están engañando. Hay algo, por lo tanto, mal con ellos en el sentido de mal en su humanidad. O sea, en el caso, por ejemplo, de los robots, pues les ves por la piel y la piel pues se le ve plasticosa, por ejemplo, o de un color extraño. Y esas cosas, o sea, como de que se ve humano, pero hay algo raro ahí, puede que estén activando una respuesta evolutiva de aversión y de rechazo. ¿Qué tendría que ver con que cuando vemos a una persona muerta, por ejemplo, o a un animal enfermo, precisamente tienen características, o una persona, por ejemplo, muerta, pues muy humanas, pero no están vivas. Justo su piel se ve diferente, su mirada se ve distinta. Entonces, la idea evolutiva sería que el Valle Imposible de un Valley, esta sensación de ñáñaras, podría emerger por estos mecanismos evolutivos que tenemos de detectar cosas que nos pueden hacer daño, como por ejemplo cadáveres que pueden infectarnos de cosas. Y por lo tanto, caras o cuerpos robóticos que
se parecen a cosas extrañas o que no podemos interpretar bien, como expresiones rígidas, miradas no naturales, eh, rigidez en general, pues podrían darnos como ciertas señales de que son humanos, o sea, ciertas señales inconscientes de que son humanos muy enfermos o humanos muertos y que ahí hay un peligro. Y esto se ha visto, sí, con experimentos en donde se ve que la amígdala, que como ya dijimos es la encargada de emociones como el miedo, pero también del rechazo o del asco, se activan mucho más cuando vemos este tipo de cosas. Eso es todo. No crean en los creepypastas. No son verdad. Ni La Llorona tampoco, ni los nahuales tampoco. Y yo creo que no vean la serie de Nahual de HBO porque se veía en el tráiler que estaba bien maldita. Pueden ver si necesitan, una vez más, el documental de la naturaleza y la ciencia y la tecnología intergaláctico Avatar de James Cameron para sentirse con más empatía por el otro a través de la inmersión. Y pues en una de esas también pueden visitar www.patreon.com/mandarax y hacerse nuestro Patreon para escuchar un poquito sobre los conocidos como fuegos fatuos, que O son un alucín brujas, muy loco. porque en México, según yo, se le conoce mucho como brujas, que son estas luces del cerro. ¿Qué hay? ¿Qué son? ¿Qué hay? Güey, en ¿Qué de los cerros pasan un misterio? montón de cosas bien raras. Eh, Vamos a explicarles qué son. Entonces, además de que van a poder tener ese contenido extra, hubieran, por ejemplo, poder acompañarnos hoy en la grabación a través de un link de YouTube, platicar con nosotras, preguntarnos cosas, ir a nuestras fiestas, participar de nuestras reuniones, recibir de repente regalitos, que los queramos para siempre. O sea, ya saben. Entonces, patreon.com/mandarax, échenle un ojo y si no, nada más like, subscribe, compartan. Ya se la saben también. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, adiós.